La historia de Lucifer y su caída. La historia de Lucifer, conocido como el portador de luz, es una de las más fascinantes y trágicas dentro de la mitología y la religión. Originariamente un ángel de alto rango en el cielo, Lucifer era alabado por su belleza y su sabiduría. Según los relatos, Lucifer fue creado perfecto en todos los aspectos, y su luz brillaba más que la de cualquier otro ser celestial. Sin embargo, este resplandor interno comenzó a alimentar su orgullo. El nombre Lucifer proviene del latín lux, que significa luz, y ferre, que significa llevar. Era el portador de la luz del conocimiento y la verdad, pero también de la vanidad y la ambición. El orgullo de Lucifer creció hasta el punto en que comenzó a cuestionar la autoridad de Dios. Se convenció de que merecía un lugar igual, si no superior, al del Creador. La Biblia y otros textos antiguos describen cómo Lucifer, en su arrogancia, reunió un ejército de ángeles que compartían su descontento. Juntos, planearon una rebelión contra el reino celestial. El conflicto que siguió es conocido como la Gran Rebelión. Las Escrituras describen una guerra en el cielo, donde los ángeles leales a Dios, liderados por el arcángel Miguel, lucharon contra las fuerzas de Lucifer. Miguel, cuyo nombre significa quien como Dios, se convirtió en el campeón del cielo, defendiendo el trono divino con una fuerza y determinación inquebrantables. La batalla fue intensa y devastadora, con ambos lados sufriendo pérdidas. Finalmente, las fuerzas leales a Dios prevalecieron, y Lucifer y sus seguidores fueron derrotados. Como castigo por su rebelión, Lucifer y sus ángeles caídos fueron expulsados del cielo y arrojados al abismo. Este acto de destierro es visto como el primer gran acto de justicia divina. La caída de Lucifer es a menudo interpretada como un símbolo de la caída de la humanidad. Representa el poder corrosivo del orgullo y la ambición desmedida. En su nuevo estado, Lucifer se convirtió en Satanás, el adversario, cuyo propósito es tentar y desviar a los humanos del camino de la rectitud. Los ángeles que cayeron con él se convirtieron en demonios, seres dedicados a sembrar la discordia y el mal en el mundo. Entre ellos se encuentran nombres conocidos como Belcebú y Asmodeo. A pesar de su derrota, la influencia de Lucifer en la tierra es profunda. Sus tentaciones y engaños están destinados a probar la fe y la fortaleza moral de los humanos. La dualidad de Lucifer y Satanás ha sido explorada en innumerables textos religiosos, filosóficos y literarios, mostrando la complejidad de su personaje. Algunos teólogos argumentan que Lucifer no fue creado malvado, sino que su libre albedrío lo llevó a la corrupción. Este debate sigue siendo un punto de discusión en la teología moderna. En el Islam, Iblis es una figura similar a Lucifer. Iblis fue un ángel que se negó a inclinarse ante Adán, desobedeciendo así el mandato de Dios y siendo también expulsado del cielo. Los mitos y leyendas sobre Lucifer varían en diferentes culturas, pero el núcleo de su historia permanece constante: la caída de un ser de luz a las profundidades de la oscuridad. La iconografía de Lucifer ha sido representada en el arte durante siglos, desde pinturas renacentistas hasta esculturas modernas, cada una capturando su trágica magnificencia. Su historia también ha influido en la música, con compositores creando obras que reflejan su caída y su lucha eterna contra el bien. La literatura no se queda atrás, con autores como John Milton en El Paraíso Perdido, ofreciendo una versión poética y profunda de la caída de Lucifer. Milton presenta a Lucifer como un personaje trágico y complejo, uno que lucha con su destino y sus propias emociones contradictorias. Este enfoque humanizado ha llevado a muchos a ver a Lucifer no solo como un villano, sino como una figura que representa la lucha interna entre el bien y el mal en cada ser. En la cultura popular, Lucifer sigue siendo una figura prominente, con series de televisión, películas y libros dedicados a explorar su carácter y sus motivaciones. La serie Lucifer, basada en el cómic de Neil Gaiman, presenta una versión moderna y atractiva del ángel caído, que decide abandonar el infierno y vivir entre los humanos. Esta interpretación más humanizada ha resonado con muchas personas, mostrando cómo las historias de ángeles y demonios pueden evolucionar con los tiempos. A través de estas narrativas, podemos explorar temas profundos como la redención, la lucha interna y la capacidad de cambio, incluso en las entidades más oscuras. Los estudios teológicos siguen explorando la naturaleza de Lucifer, cuestionando si su rebelión fue un acto de libre albedrío o una parte predestinada del plan divino. Algunos creen que la historia de Lucifer sirve como una advertencia sobre los peligros del orgullo y la ambición, y una lección sobre la importancia de la humildad.
Otros argumentan que su historia es una prueba del amor incondicional de Dios, quien permite el libre albedrío incluso cuando conduce a la rebelión. La caída de Lucifer también plantea preguntas sobre la naturaleza del mal y el papel de los seres celestiales en la influencia sobre la humanidad. Las escrituras mencionan que, a pesar de su caída, Lucifer aún posee una belleza y un intelecto impresionantes, lo que lo hace un adversario formidable. La Biblia describe cómo Lucifer puede presentarse como un ángel de luz, engañando a aquellos que no están atentos a sus verdaderas intenciones. Este engaño es parte de su táctica, usando su apariencia y conocimiento para atraer a los humanos hacia el pecado. En muchas tradiciones religiosas, se cree que el fin de los tiempos traerá una última confrontación entre las fuerzas del bien y el mal, con Lucifer jugando un papel central. La revelación final promete una batalla decisiva donde el bien triunfará definitivamente sobre el mal, y Lucifer será derrotado una vez más. Esta batalla final, descrita en el libro del Apocalipsis, es una fuente constante de fascinación y especulación para los estudiosos y los creyentes. Mientras tanto, la influencia de Lucifer en la Tierra continúa siendo un tema de debate y estudio, con nuevas interpretaciones y teorías emergiendo constantemente. La psicología también ha explorado la figura de Lucifer, analizando su papel en la representación del mal interno y el conflicto psicológico. La dualidad de Lucifer como un ser de luz y oscuridad refleja la complejidad de la condición humana y la lucha constante entre el bien y el mal dentro de nosotros. Los mitos y leyendas de Lucifer no solo nos hablan del pasado, sino que también nos ofrecen una forma de entender nuestras propias luchas internas y morales. A través de la historia de Lucifer, podemos reflexionar sobre la importancia de la elección, la responsabilidad y las consecuencias de nuestras acciones. En última instancia, la caída de Lucifer nos recuerda que incluso los seres más poderosos pueden sucumbir a sus propios defectos y errores. Esta narrativa sigue siendo relevante hoy en día, ofreciendo lecciones atemporales sobre el poder, el orgullo y la redención. Los estudiosos seguirán explorando y reinterpretando la historia de Lucifer, buscando nuevas perspectivas y entendimientos. La fascinación por Lucifer no muestra signos de disminuir, y su historia continuará siendo una parte integral de la exploración de la naturaleza humana y divina. La historia de Lucifer es, en última instancia, una historia de caída y redención, de orgullo y humildad, que resuena profundamente en el corazón de la humanidad. A medida que seguimos explorando estos temas, la figura de Lucifer nos invita a mirar más de cerca nuestras propias vidas y decisiones. Así, la historia de Lucifer, el portador de luz caído, sigue iluminando nuestras propias luchas y aspiraciones, enseñándonos valiosas lecciones sobre el bien y el mal.